Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro panorama económico y financiero del mes de diciembre de 2025, nuestro último del año. En esta ocasión me acompañan Charlie en la parte de análisis económico y Rubén en la parte de tasas y renta fija. Y bueno, vamos a hacer algo un poco diferente este mes. Lo que vamos a hacer es entrar mucho más a detalle, a profundidad en los factores que pueden impactar los bonos hacia adelante. Entonces, claro, vamos a dar un review de todo lo que son los otros activos, pero en general nos vamos a concentrar un poco más en renta fija, que es el tema de moda, ¿no? Y bueno, con eso comenzamos. Y muy bien, para empezar, yo creo que lo justo, mi estimado Charlie, es no sé si nos puedes dar un breve panorama de qué esperamos para cierre de 2025 y un poco para 2026 desde el punto de vista macro. Con mucho gusto. Para el cierre del 25 ya prácticamente estamos aquí. Yo creo que lo que estamos esperando son dos decisiones de bancos centrales relevantes. Una de ellas es la Reserva Federal el próximo 10 de diciembre y que la expectativa es que haga un recorte adicional en la tasa de interés, con lo cual ya serían 3 recortes consecutivos en este año. Y la otra decisión importante es lo que pueda hacer el Banco Central de Japón, que la dirección del movimiento es en sentido contrario, pero pues que la expectativa también en las últimas semanas se ha movido a que sí se pueda hacer el tan esperado incremento en la tasa de interés en ese país, con lo cual pasaría de 0.5% a 0.75%, ¿no? Y tenemos un poco más de convicción en el caso de la Fed, aunque también es muy probable que el Banco Central japonés pueda hacer ese incremento, ¿no? Y bueno, viendo hacia 2026, el año va a estar marcado pues en gran parte de lo que pueda pasar en Estados Unidos, ¿no? Tanto en materia de crecimiento como en precios y evidentemente en el espacio que pueda tener o no la Reserva Federal para hacer ajustes adicionales. En temas de crecimiento, pues la expectativa es que el crecimiento pueda repuntar ligeramente respecto al cierre de 2025. Esto principalmente apuntalado por las fuertes inversiones que se están haciendo particularmente en el sector de tecnología y que eso, como ya lo vimos en el segundo y tercer trimestre, pues que es lo que de este año es lo que pueda apuntalar nuevamente el crecimiento, ¿no? Eso en un entorno donde pues sigue siendo la tesis dominante esta especie de economía en forma de K que se ha mencionado mucho, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que básicamente dentro de la economía de Estados Unidos hay sectores que tienen divergencias en su tendencia, ¿no? Es esta historia de K, ¿no? Unas que van al alza, otras que van a la baja. Principalmente también lo podemos ver en los hogares, ¿no? Si lo vemos en deciles de ingreso, los hogares de menos ingreso pues han venido sufriendo los elevados precios, las elevadas tasas de interés que todavía se tienen en la economía estadounidense, la menor demanda laboral en ciertos sectores que ha afectado el consumo de estos hogares y las perspectivas de estos hogares de menores ingresos, mientras que por otro lado, pues el boom que ha habido en los mercados financieros, las ganancias de capital, pues han seguido soportando a una base, bueno, perdón, a los hogares de más altos ingresos a que sigan teniendo un consumo bastante elevado y que por lo tanto jalen la economía en su conjunto, ¿no? Entonces, esos dos factores seguirán estando presentes en Estados Unidos para el próximo año y sobre todo, pues el sector de tecnología seguirá pues impactando, ¿no? Ahora, eso también representa un riesgo, ¿no? Hay otros factores también que es importante mencionar que ayudarán o que generan la expectativa de que el crecimiento se mantenga resiliente. Entra en vigor el conocido One Big Beautiful Bill, ¿no? Esta reforma fiscal de Trump que ya tiene disposiciones que empezarán a entrar en vigor a inicios de año y eso pues es positivo para el crecimiento en el margen. Y además también esto incluye pues, ciertas medidas desregulatorias que también se han prometido y que puedan entrar en algún momento del 2026, además de algunas otras para las empresas, otras disposiciones fiscales que les permiten hacer deducciones más rápidas de sus inversiones, ¿no? Entonces sí se está generando un panorama de inversiones positivo, un ambiente positivo, que esa es la expectativa que pueda jalar a la economía estadounidense, a pesar de que el mercado laboral ha venido debilitándose en los últimos meses, aunque no sabemos del todo cuál sea el impacto general y sobre todo pues cuál sea la razón, ¿no? O más bien hay diversos factores. Por un lado, las políticas migratorias, eso también ha generado menor demanda. Y por otro lado, pues otras empresas que sí también han venido sufriendo mayor debilidad, ¿no? Entonces,
todo dependerá de nuestro escenario base va por ahí, pero el riesgo principal pues viene precisamente de que el tema de inteligencia artificial hay una decepción en ese sector y por lo tanto las inversiones se puedan frenar en seco y ahí sí tendríamos un panorama más complicado para Estados Unidos, que ese no es el caso, insisto, no es el escenario base en estos momentos, pero es un riesgo que hay que vigilar, ¿no? En el resto de las economías también se espera, sobre todo las desarrolladas, un panorama en el margen más positivo que va a venir apuntalado principalmente de mayor gasto fiscal, ¿no? Y eso me lleva al segundo comentario que es bien relevante, cómo esta política en fiscal, y vamos a ahondar un poquito más adelante en ese tema, cómo esta política fiscal puede impactar la dinámica de crecimiento, por lo tanto también de precios y sobre todo en los mercados financieros, en particularmente el de bonos, ¿no? Hay reformas fiscales en Europa que van a entrar en vigor, particularmente en Alemania. El caso de Japón también, que con la nueva primer ministra, ya lo habíamos mencionado, trae un paquete fiscal importante en miras a apuntalar el crecimiento y eso también pues, ha generado cierto nerviosismo en el mercado de bonos, ¿no? Y el tercer punto que vale la pena discutir es pues qué esperamos para los bancos centrales en 2026, ¿no? Y después de ver en los principales bancos centrales del mundo una baja importante en las tasas de interés, ya hacia el 26 pues se espera que estas bajas sean menores, sean mucho más moderadas y sobre todo mucho va a depender de lo que haga la Reserva Federal, ¿no? Suponiendo que la Reserva Federal el 10 de diciembre hace el recorte adicional a la tasa de interés, se espera que hacia el cierre del 26 haya 2 recortes adicionales, ¿no? Eso es lo que espera el consenso del mercado. Nosotros estamos también posicionados ahí. Y el riesgo me parece que está un poquito más sesgado a la baja, pero también hay un escenario donde la Fed tiene más dificultades para bajar, ¿no? Y eso es algo que también estoy seguro que andaremos en unos momentos. En el resto de los bancos centrales, con el caso de Europa, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá, pues han estado en pausas. El Banco Central de Europa, en particular el de Canadá, han dicho que ya están cómodos en ese nivel, por lo tanto no esperamos recortes adicionales en lo que sigue del 25. Para el Banco de Inglaterra, el Banco de Australia, que también son bancos centrales relevantes, pues dependerá mucho de lo que pueda hacer la Fed, ¿no? En ese espacio que les pueda dar o no la Fed. Y en el caso de Japón, pues además de este incremento del 0.25% que se espera hacia cierres de este mismo año, se espera un incremento adicional, ¿no? Con lo cual la expectativa es que la tasa de interés en Japón cierre en el 1%, que esa se espera que sea la tasa terminal, y ese es el escenario base y el panorama que estamos esperando hacia el 2026. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, nada más para recapitular, Estados Unidos viene un impulso fiscal importante y monetario también por la baja de tasas, y eso nos pone una buena perspectiva para crecimiento en 2026, aunque con los retos que ya sabemos que es esta divergencia en los dos sectores económicos. Es correcto. Y sobre todo también con muchas dudas sobre si la inteligencia artificial va a llegar a todo eso que nos están prometiendo, ¿no? Así es. Correcto. Y mi estimado Rubén, a ver, platícanos un poco cómo ha evolucionado el mercado de bonos este año y dado eso, ya nos platicas qué esperarías tú para 2025 y 2026. Sí, claro. Yo creo que valdría la pena un poco recapitular cómo empezamos el año. Recordemos que terminamos 2024 con un sentimiento de que cuando llega Trump al poder iba a haber mayor crecimiento y también una mayor inflación por las tarifas, ¿no? Entonces, con esto empieza en el corto plazo, que a qué obedece prácticamente el corto plazo a la inflación. Entonces, después de que aparece que las tarifas no es un impacto tan grande, lo que pasa es que le da espacio a la Fed para seguir recortando, ¿no? Y eso no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Prácticamente aquí en México tuvimos una inflación que regresó por debajo del 4%, en Europa que ya está en niveles cercanos al 2%, entonces esto dejó prácticamente a casi todos los bancos centrales continuar bajando sus tasas de interés, y con eso lo que vimos es que los de bonos de 2 a 5 años bajaron sus tasas, ¿no? Es decir, tuvieron un rendimiento positivo. Ahora pensemos un poquito más en el largo plazo, que normalmente no nos enfocamos tanto, enfoquémonos un poco en la tasa de 10 años y 30 años, que esto ya no obedece solo a inflación, ¿no? Obedece también a temas de crecimiento, a temas de consolidación fiscal de los diferentes países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos lo que pasó es que la tasa de 10 años
con ese tema de que ya no era un tema la inflación de largo plazo y el crecimiento se iba a mantener un poco constante, entonces dejó de tener ese premio. Por lo tanto, tuvimos una caída de alrededor de 50 básicos para Estados Unidos. Sin embargo, este no fue el caso de otros países, ¿no? Particularmente para los europeos y los mercados de Japón. Más bien lo que pasó fue lo contrario, ¿no? Particularmente para Europa, tenemos este tema del déficit que les ha impactado bastante, ¿no? Ya una vez que se empiezan a desaparecer todos estos problemas de inflación, ahora lo que vimos realmente es cómo está la economía, ¿no? Entonces, este tema fiscal que ha impactado a diferentes países europeos, se vio un impacto dentro de las tasas, ¿no? Aquí tenemos que para Alemania crecieron, se incrementaron 20 puntos base los bonos y por tanto tuvieron un rendimiento negativo en lo que va del año. Y bueno, no hablemos de Japón, ¿no? Japón que tiene sus problemas particulares, que vivió muchísimos años con tasas de interés menores a cero y ahora ya tienes un tema de inflación y un tema fiscal, ¿no? Finalmente se reconoce ese tema fiscal y ahora tienes un aumento para Japón de alrededor de 60 puntos base en el nodo de 10 años y 110 puntos básicos en el nodo de 30 años, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a ver que el tema ya no es global, sino se empieza a ser particular para cada país, ¿no? Y en ese caso, México salió muy beneficiado. ¿Por qué? Porque les mencionaba que teníamos una inflación que regresa ya al rango establecido por Banxico de más o menos 1% alrededor del 3%. Entonces eso deja al Banco Central Mexicano continuar con su ciclo de bajada de tasas. Y bueno, pues eso nos lleva a que las tasas bajaron cerca de 250 básicos, la parte más corta, ¿no? La parte de 2 a 5 años. Y la parte de 10 años estaba ofreciendo mucho premio, pero ese era riesgo idiosincrático. Prácticamente el miedo era que Trump pudiera deteriorar la posición de México en el mundo, ¿no? Entonces, eso se elimina, ese riesgo se elimina, y tuvimos una caída de ahí de alrededor de 140 básicos, tanto en la parte de 10 años como de 30 años, ¿no? Ahora, hacia adelante, pues realmente el posicionamiento está un poquito más complicado, porque prácticamente ya lo tenemos que desglosar país por país, y prácticamente nos tenemos que fijar en crecimiento. Y primero empezamos por Estados Unidos. El crecimiento nos decía Charlie, oye, pues sí veo que va a haber crecimiento, pero veo un pequeño deterioro, ¿no? Ahí en el tema de desempleo. Entonces, a lo mejor la Fed va a poder bajar, pero el crecimiento va a seguir ahí, ¿no? Y entonces recordemos que si la tasa de 10 años obedece a crecimiento e inflación, y la inflación, digamos que ya está dada, que se va a quedar por aquí, entonces pues, realmente no tendría mucho el por qué va a caer tan rápido, ¿no? Entonces, a lo mejor niveles de 4, 4.20 o 3.80 en este rango son los que deberíamos de ver por lo menos en el inicio de año, salvo que otra cosa ocurra. Para el caso de Japón, pues bueno, ahí está un poquito más complejo. La verdad es que está tomando políticas muy diferentes a las que habíamos visto en la década pasada, ¿no? Esta trampa de liquidez donde lo que querían era bajar las tasas para incrementar la productividad o el crecimiento, y ahora pues ya están teniendo inflación y crecimiento, ¿no? Entonces ahora más bien viene una normalización en la que más bien Japón debería tener tasas un poco más altas que las que tuvo hace 10 años, ¿no? Y bueno, finalmente México, pues aquí tenemos una visión un poco más clara, porque las tasas se están pagando todavía una prima muy alta, ¿no? En el mundo. Probablemente tenemos este tema de Estados Unidos, pero realmente no vemos que se suban tanto las tasas, entonces va a mantener las tasas en este rango. Entonces eso para los inversionistas es una oportunidad de buscar algunas otras economías donde pueda haber un atractivo de apreciación de capital. Y ahí es donde sale México, donde sale Colombia, donde sale Brasil, que las tasas están lo suficientemente altas para que valga la pena tomar este riesgo de a lo mejor hacer una allocation a estos países, ¿no? Entonces ahí vemos un poco más claro que pudieran caer marginalmente. Ya no vamos a ver los rendimientos de este año, porque este año realmente fue, digamos, una sorpresa, por así llamarlo. Pero para el siguiente vemos poco probable que veamos esos rendimientos tan fuertes. Sin embargo, aún así vemos que hay una oportunidad aquí en México todavía. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, a ver, nada más para recordar esta parte. México, la verdad es que estaba a inicio de año, había mucho miedo incorporado en la curva mexicana por lo que pudiera pasar con Trump y también por riesgo de si la inflación iba a bajar o no, iba a seguir bajando o no. Y bueno, la sorpresa fue positiva. La Fed apoyó mucho a que Banxico pudiera seguir bajando las tasas de interés y eso es lo que jugó en México es un rally muy grande, sobre todo en la parte corta, pero también benefició a la parte media y la parte larga.
No fue lo mismo en Estados Unidos, que ahí se benefició la parte media y la parte corta, pero la parte larga se quedó quietecita. Y más bien lo que vimos en Europa y en Japón fue el efecto contrario, ¿no? Sí bajaron las de corto plazo en Europa, pero subieron las de mediano y largo plazo. Y en Japón, pues ahí subieron todas, ¿no? Básicamente. Entonces, ok, ahora sí, dado ese contexto, lo que me gustaría ahora es hablar un poco más, pues ya sabemos que para 2026 existe esta expectativa de que igual y tienen algo de espacio los bancos centrales para seguir bajando y eso puede ponerle en cierto sesgo positivo todavía al mercado de bonos. Pero lo que quiero hacer ahora es más bien hacer un análisis más de largo plazo, de mediano y largo plazo, dígase 5 o 10 años, cómo se ve la situación estructural de las diferentes economías y qué tan sostenible es que tengamos tasas a este nivel y si ameritan que bajen o que suban, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos por la parte de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente Estados Unidos tiene varios problemas, pero estructurales yo diría que son dos. Uno es mucho del crecimiento en Estados Unidos los últimos años, y voy a hablar los últimos del 2009 para acá, ha sido generado por una política fiscal muy expansiva, han tenido déficits muy grandes y eso lo que ha hecho es que el nivel de endeudamiento de Estados Unidos pasara a nivel de 50% del PIB a casi 130% del PIB, ¿no? Y eso ya se está viendo en que la deuda pasó de 10 billones de dólares a casi 38 billones de dólares, de hecho. Y eso, pues obviamente nos pone en un camino de pues nos hace la pregunta, ¿es sostenible este camino hacia adelante? Y ahí tenemos varios factores, ¿no? Como bien dices, viene el Big Beautiful Bill, que lo único que va a hacer es incrementar todavía en el margen ese déficit. Estados Unidos tiene déficits de alrededor del 6-7%, dependiendo del año, pero por ahí está. Y tiene una dinámica de endeudamiento donde se está financiando a muy corto plazo, ¿no? Para que se den una idea, casi el 80% de la deuda que se emite de los bonos del Tesoro es en el equivalente a CETES, ¿no? En los famosos T-bills. Entonces, lo único que está haciendo es refinanciarse de corto plazo y está mandando muy poquito de la emisión a la parte de mediano y largo plazo, ¿no? Y eso lo que lo expone es a que si por alguna razón la Fed no puede bajar la tasa de interés como lo tiene pronosticado, pues te va a llevar a un costo financiero más alto y a que este déficit y endeudamiento, este círculo vicioso, se puede ir acrecentando. Entonces, la pregunta para ti, mi estimado Charlie, y no está fácil, pero bueno, es, sabemos, esto no es nuevo, esto ya lleva varios años, ¿no? Y sabemos que la respuesta es, sí, pero el dólar es la moneda de reserva, ellos tienen la maquinita de hacer dólares y pueden emitir todos los dólares que quieran, y no pasa nada. ¿Eso tú ves que en algún momento pueda cambiar? Yo creo que sí puede cambiar, pero me parece que, digo, hablando un poco de horizontes, ¿no? 5 o 10 años me parece que sea muy difícil que cambie, ¿no? Es un mundo el que se tiene que cambiar, ¿no? Entonces, esas son pues las coberturas que tiene la propia economía estadounidense hacer la moneda de reserva. Pero independientemente de eso, lo que sí podemos discutir es que efectivamente la prima por riesgo que debería pagar Estados Unidos y que ya lo vemos, creo que ahora, relativo a otros países no del todo, porque también están otros emproblemados, pero relativo al mundo en general, incluso algunas economías emergentes, sí Estados Unidos está viéndose en el margen más riesgoso por este tema que dices, ¿no? Ahora, ahí también va a depender mucho, y qué es la apuesta de estos déficits enormes que tiene Estados Unidos, pues qué tanto puede compensar con crecimiento, ¿no? Y el riesgo también va a ser bien importante, viene de un escenario donde estás gastando estos niveles, pero no estás creciendo como estos niveles ameritarían, ¿no? Y creo que o sea, ese es el gran riesgo y creo que al menos en el corto plazo, mediano plazo, la apuesta va a venir de esta carrera de inteligencia artificial, ¿no? Que pues es donde están puestas todas las balas, no solamente en Estados Unidos, sino también en China, pero definitivamente para lo que estamos aquí tratando, que es las perspectivas para el mercado de bonos, sí la prima por riesgo de Estados Unidos debería verse un poquito afectada por esta situación de deterioro, ¿no? Ahora, también hay otros elementos que nos hablan de que sí empieza a haber este nerviosismo, ¿no? Y una forma en que se ha manifestado, pues ha sido en el incremento importantísimo que ha tenido el oro en los últimos años, ¿no? Que tiene que ver con factores de demanda y con factores de precio, justamente, ¿no? Que pues a la luz de que el país que ha sido la reserva en términos de
de dinero que es Estados Unidos y este safe haven se ha cuestionado por políticas fiscales, por políticas internas que han generado temores contra la institucionalidad y que ha llevado no solamente a los bancos centrales, sino también a los inversionistas a hacer una acumulación pues de oro bastante importante, ¿no? Y creo que eso habla un poquito de estas preocupaciones. También hay otros factores que han impactado al oro, pero sí creo que es un tema que cada vez va a ser más relevante. Ahora sí, y volviendo a tu pregunta muy puntual, si esto va a cambiar en los próximos 5 o 10 años, me parece todavía muy difícil, ¿no? Pero pues este es un juego de largo plazo para estos temas y el riesgo está ahí, ¿no? Claro, y ahí como ejemplo podemos poner Japón, ¿no? Japón estuvo muchos años con tasas extremadamente bajas, un poco por ellos mismos, porque el Banco Central se volvió muy activo en la compra de deuda específicamente, pero también porque su nivel de crecimiento cayó a un nivel donde pues, también los inversionistas no estaban exigiendo una tasa de interés más alta, ¿no? Sí. Entonces eso le dio mucho espacio a Japón para mantenerse con esos niveles de endeudamiento tan grandes por mucho tiempo sin demandar esa prima de riesgo adicional. Claro. Aquí un poco lo que entra en cuestionamiento ahora sí es si a Japón ya se la están cobrando, ahora sí, por decirlo de forma austera, en algún momento le pueden empezar a cobrar a esos Estados Unidos. Sí, definitivamente, ¿no? Y creo que, insisto, en el margen un poquito ha pasado, ¿no? O sea, la preocupación fiscal está ahí. Sí. Ahora, no ha sido un detonante porque ayuda otra vez lo que siempre hemos hablado en este espacio, ¿no? El relativo importa y hay otros países que típicamente también han funcionado como safe haven que tienen problemas pues un poquito más complicados que Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que al menos en el corto plazo, pues Estados Unidos le juega a su favor, ¿no? Correcto. Y ahí me gustaría tocar un punto que mucha gente evita. Nos quedamos en el tema del déficit y de los intereses de la deuda, ¿no? Pero vamos a hablar de otro tema que todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo menciona, que es el tema de esos pasivos contingentes que tiene Estados Unidos y que se van a ir materializando a lo largo del tiempo. Estoy hablando de básicamente de Medicare, de seguridad social y de los beneficios a empleados de gobierno y el ejército, ¿no? Bueno, la milicia en Estados Unidos. Entonces, un poco sabemos que el valor presente más o menos de esos activos es de aproximadamente 88 billones de dólares. Eso es casi el doble de lo que es la deuda pública que existe en Estados Unidos. Entonces, si le aumentamos eso a los 38 billones de dólares de deuda pública, ya estamos llegando a niveles de 350% de deuda contra PIB. Claro, falta ver si efectivamente se hacen esas erogaciones, esos gastos, pero ahí más bien, ¿cómo ves ese tema de...? Porque eso pareciera que está muy lejano en el horizonte, pero ya los últimos estudios lo que han mostrado es que se ha ido adelantando la fecha donde Estados Unidos va a tener un problema por esos factores. Sí. Empezaron en 2040, luego lo redujeron a 2035 y ahora ya andan más por 2030, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y eso es en parte, pues, una de las explicaciones que vimos del reciente cierre de gobierno, ¿no? Y es decir, hay una presión de gasto corriente importantísima en Estados Unidos que cada vez entra más el juego político en tratar de destrabarlo. Y lo que acabamos viendo es que parece ser que no hay realmente una voluntad de atenderlo y de tratar de seguir pateando. El tema es que pues esto se sigue acercando y sí representa un riesgo bien importante, ¿no? Ahora, otro de los factores que abonan a este temor tiene que ver con que, a diferencia de otras economías desarrolladas, porque este panorama que planteas es un escenario que ha pasado en otras economías desarrolladas y que ha sido particularmente uno de los costos importantes que sigue cargando propio Japón y Europa en particular, ¿no? Una población que ha envejecido, que por lo tanto tiene unos pasivos en la parte de pensiones importantísimos, en parte de bienestar social, y que no tiene esa base que pueda financiar de manera muy, muy puntual este tema, ¿no? Y en Estados Unidos, a diferencia de esos países, pues parecía ser que el tema migratorio era una vía, también una válvula de escape para generar un poquito más de sostenibilidad. El tema es que, pues justamente estamos viendo más trabas para la migración de manera más estructural en Estados Unidos. Entonces, ese es otro factor adicional para esta preocupación que mencionas. Me parece que, o sea, es difícil, ¿no? Y ya anticipabas que iba a ser muy difícil la respuesta. No tengo un panorama claro
de cómo pueda desenvolverse esto. El peor escenario sería, me parece, catastrófico, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Pero sí es algo que, como bien dices, no se menciona mucho y está ahí y no hay, y parece ser que al menos al día de hoy no hay una voluntad clara de atenderlo, ¿no? Sí. La apuesta, insisto, pues parece ser generar crecimiento para atender tu pasivo. El riesgo es que, pues, si te falla esa bala, ya se vuelve más preocupante el escenario, ¿no? Exacto, porque sabemos perfectamente que este nivel de déficit está sujeto a que la economía no caiga, ¿no? Exacto. En el momento que la economía pudiera entrar en una recesión, ahí los déficits te van a ir al 10, 12%, ¿no? Como lo hemos visto en casos anteriores. Y efectivamente, también nos dice mucho de la postura que va a tomar el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Va a tratar de evitar a toda costa cualquier caída en crecimiento, porque eso va a hacer este problema mucho más grande, ¿no? De lo que Sí. y mucho más urgente de lo que es ahorita, ¿no? Sí, definitivamente. Okay. Como que este espacio para las correcciones económicas del ciclo que solían ser pues, esperadas, pues simplemente se siguen pateando y pateando porque no quiero decir necesariamente artificial, pero hay otros elementos que tratan de empujar eso, ¿no? Hay un tema, porque, por ejemplo, en crecimiento de largo plazo, pues lo que te da crecimiento, o sea, económicamente, pues es prácticamente 9 personas que tienes trabajando, ¿no? Y con esta economía donde ya no hay migración, donde tu gente se va haciendo, va creciendo y ya no está en la fuerza laboral, entonces tu PIB potencial debe de caer, ¿no? Entonces lo único que le queda a Estados Unidos bajo este régimen es prácticamente ganancias en productividad. Entonces, si no los logra, pues va a tener ese tema, ¿no? Y lo que te dice la economía es que lo que no pagas hoy, lo pagas mañana. Y entonces lo que va a tocar hacer son reformas, ¿no? Entonces me parece que es otra salida donde a lo mejor ya no le toca a esta generación, pero a las siguientes generaciones lo que le va a tocar, pues es un gasto de gobierno prácticamente cero, ¿no? Sí, eso te diría. Y la apuesta, por eso lo hablábamos hace rato, que la apuesta de las balas está haciendo en la revolución tecnológica, ¿no? Inteligencia artificial, que también hay un debate si ya estamos viendo esas ganancias en productividad o no. Es otro tema mucho más profundo, pero creo que, insisto, no solamente es un tema de Estados Unidos, en el caso de China es una situación similar, donde las balas están apostando a pues, transformar la economía para que las ganancias de productividad no vengan necesariamente de la parte más tradicional que es pues el trabajador y el mercado laboral, sino la revolución tecnológica que pueda venir de AI. El tema es que hay mucha apuesta, o sea, los riesgos son asimétricos, vaya, ¿no? Pero cuando menos sí se ve como una opción de salida o cuando más de posponer este tema, seguir pateando el balón, como dicen, ¿no? Básicamente, si efectivamente la inteligencia artificial te aumenta la productividad y te compensa lo que pierdes en parte por migración, te compensa lo que pierdes por tu envejecimiento de la fuerza laboral y te mantiene el crecimiento a niveles altos, aunque sea muy desigual ese crecimiento, pues cuando menos te da el espacio para seguir. Una de las soluciones, Exacto. definitivamente. Okay. Muy bien. Y bueno, yo sé que es hablar muy de muy largo plazo, pero ¿cómo tú verías esto impactando los mercados del Treasury, por ejemplo? Yo creo que hablaría un poquito primero de corto plazo, porque en realidad Estados Unidos sigue siendo la moneda de reserva, ¿no? Entonces, todos los activos que hay en el mundo que tienen que hacer alguna allocation por país, pues van a ir al país más grande, ¿no? Y este caso es Estados Unidos. Entonces, mover todo ese dinero a alguna otra economía te debería de ofrecer prácticamente algo similar. Y lo primero es la profundidad, ¿no? O sea, que yo esa cantidad de dinero como inversionista que tengo en treasuries lo pueda alocar en otra moneda y en otros bonos, ¿no? Y al día de hoy no hay. O sea, no hay país que tenga tanto monto en circulación que te dé esa facilidad. Y con la profundidad de liquidez que tiene el mercado de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, de corto plazo, incluso diría de mediano plazo, yo no le veo mayor tema, ¿no? De largo plazo, pensaría que si sigue esta senda en donde se vuelve descontrolable el tema de endeudamiento, lo que te digo es que va a pasar lo que ha pasado siempre, ¿no? Va un imperio y después llega otro, ¿no? Aquí la pregunta es cuál va a ser. Y ya eso es futrear mucho. Me parece que sí necesitamos un país que pueda suplantar a Estados Unidos. La verdad lo veo difícil. El tamaño de Estados Unidos es gigante, no solamente en tamaño per se, sino el tamaño de la economía, ¿no? Entonces, una economía similar no lo hay. Existen algunas asiáticas, China particularmente. Sin embargo, el problema es la confianza, ¿no? Porque recordemos que mucho de las inversiones es, tengo confianza de dejar mi dinero ahí, hay suficiente transparencia para que yo esté seguro de que me van a devolver mi dinero.
y los chinos siempre son un poco más herméticos, ¿no? Siempre tienen sus datos y no lo comparten siempre. Entonces me parece que por lo menos de corto plazo, mediano plazo, no veo que Estados Unidos deje de ser esa moneda de reserva, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que no veo que se desancle la tasa de interés, o sea, no la vea llegando al doble. Lo que sí veo es una tasa de interés en estos niveles, ¿no? Difícilmente va a caer. Creo que los que hemos estado en los mercados estamos acostumbrados a un régimen donde las tasas de Estados Unidos estaban en 2% o 3%, las de largo plazo, y un crecimiento de 1% y una inflación muy cercana a 2%. Y ahora más bien hay que pensar que ya estamos en un nuevo régimen, ¿no? Un régimen donde hay crecimiento al 2%, donde hay inflación mayor a 2% y por lo tanto no podemos tener tasas tan bajas, ¿no? Entonces me parece que de nuevo estamos en un régimen donde tenemos que vivir con tasas un poquito más altas, que al final es bueno para el inversionista, ¿no? Y si me permites agregar, yo creo que más bien ahora la señal que te puede dar el mercado de bonos del Tesoro de 10 años, si baja mucho, es que a lo mejor ya está previendo un escenario más negativo para crecimiento de corto plazo, ya no necesariamente un tema de que ya no hay riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. Este tema de correlaciones que sufrimos prácticamente en 2022, 2023, que fue la transición, donde pues prácticamente veías el equity caer y los bonos caer también, pues más bien como que ahora ya vemos otra vez esa correlación negativa, ¿no? Donde si vemos una corrección en la economía y entonces una corrección en los mercados de valores, probablemente sí funcione como un, se quiere, ¿no? Los treasuries, donde la mayoría va a preferir treasuries a tasas del 4% que estar en el mercado de valores con una economía desacelerándose. Correcto. Y nada más para acabar con Estados Unidos, hay un factor que creo que vale la pena mencionar, que se ha mencionado mucho como una posible salida de corto plazo a todo este tema, que es el efecto que tienen las stablecoins, ¿no? Este surgimiento de las monedas digitales que funcionan como una especie de efectivo y que para garantizar ese efectivo lo que hacen es que están empezando a comprar bonos tibios, ¿no? Bonos de corto plazo del tesoro. Y supuestamente hay una apuesta grande porque si crecen esas monedas, va a crecer muchísimo la demanda de tibios, ¿no? Entonces eso le va a convenir al gobierno de Estados Unidos para poder seguir emitiendo mucha de la deuda a corto plazo y esa deuda, pues en teoría va a ser absorbida no solo por los bancos y su nueva regulación, sino también por todo el crecimiento de estas monedas digitales, ¿no? Sí, Que pudiera, cuando menos, mantener esto estable un buen rato. Sí, creo que algo adicional a eso de los stablecoins es el tema de que también los inversionistas, todas estas personas que están en Robinhood, ya no solamente están viendo las acciones, ¿no? Estos meme stocks, sino también se están volteando a ver los treasuries. Entonces la participación de las personas físicas en el mercado de treasuries ha crecido, ¿no? Entonces ahí está otro pequeño choque a la demanda, ¿no? Que pudiera ayudar a esto. Correcto. Muy bien. Brevemente, para no alargarnos mucho. El otro caso yo creo que vale la pena tocar es México, ¿no? México se ve mucho mejor en términos relativos con toda esta historia que acabamos de contar. Y fue a propósito, ¿no? Empezamos por Estados Unidos para poner un poco el escenario no tan positivo de sostenibilidad fiscal. Y México, a pesar de ser muy criticado, muestra mucho mejores números en muchos de esos aspectos. No sé si nos puedes dar un poco más de detalle de eso. Claro, sí, lo que hemos mencionado durante el año, ¿no? 24 terminamos con un déficit muy elevado, de los más elevados en los últimos 30 años, y 2025 hubo una promesa del gobierno de reducir ese déficit. Y estamos pues ya en el último mes del año con las cifras que acabamos de ver al cierre de octubre, y justamente vimos pues un esfuerzo bien importante por parte del gobierno por reducir ese déficit, una recaudación fiscal pues mucho más intensa que pues generó números positivos en ese frente, ¿no? Entonces en el relativo, y hablando de niveles muy agregados, ¿no? Sí, México trae pues ese beneficio de haber cumplido con el objetivo de reducir el déficit fiscal y en un entorno donde el resto de las economías y de los pares se han venido deteriorando en esos números, pues México sigue viéndose como una opción atractiva en ese factor, ¿no? Ya internamente hay otros retos, sobre todo en la parte fiscal, que serán más de mediano plazo, pero en el corto plazo parece ser. ¿Y a qué me refiero a estos retos? Pues que gran parte de esta consolidación fiscal vino con un sacrificio de la inversión pública, ¿no? Que cayó a casi 30% en términos anuales reales en lo que va del año, y eso es negativo para el crecimiento, pero bueno, en el juego de estabilidad que México sigue ofreciendo hacia el mundo, sigue siendo un jugador importante, ¿no? Y México se sigue beneficiando mucho
de la dinámica de crecimiento de Estados Unidos, que sabemos que es impulsada por déficits fiscales en Estados Unidos, pero que México se beneficia manteniendo una disciplina fiscal mayor, por así Sí, decirlo. sí, definitivamente. Y las cifras nos lo muestran, ¿no? Con las exportaciones, a pesar de todo el tema tarifario, en las exportaciones manufactureras mexicanas no automotrices volando, ¿no? Exactamente. Oye, y hablemos un poquito nada más de sostenibilidad de deuda de México, simplemente para darles contexto. El deuda contra PIB anda, dependiendo de cómo lo midas, para anda por ahí de 52%. Si incluimos la deuda de Pemex, nos acercamos más hacia 58, 59%. Pero bueno, comparado con los números que vemos en el mundo desarrollado de Estados Unidos, oficial 130%, Japón 250% y Europa también arriba de 100% en muchos casos. Y eso es sin contar su seguridad social y muchos de esos pasivos contingentes. Pues la verdad es que México se ve bien en ese aspecto, ¿no? Aquí más bien la pregunta es, México parece tener ahorita una dinámica donde va a mantener superávits primarios, pero va a seguir teniendo déficits, ¿no? Entonces, aquí le juega mucho a favor la baja de tasas por parte del Banco de México, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eso ha sido un respiro también y ayudó a la consolidación fiscal, que el pago del costo financiero de la deuda sea menor. Y pues en números grosos, como lo acabas de mencionar, ¿no? En México está en el 50, si se absorbiera la deuda de Pemex y CFE, representa alrededor de 6.6% del PIB, seguirías estando sobre todo por debajo de países pares, vaya, como Brasil o como otras economías de la región, y eso es un panorama positivo, ¿no? Otra vez, pues con el caveat de, pues en la medida que tienes menos espacio para impulsar el crecimiento vía gasto público, pues también dependes cada vez más de las iniciativas de inversión privada, que en el papel, pues no es una apuesta que suene mal, ¿no? No, no. Y bueno, parece que México va a seguir en esta dinámica de un crecimiento relativamente por abajo de su potencial, pero con una sostenibilidad fiscal mucho más fuerte, mucho más sólida que el resto de los países, ¿no? Y hablando, como bien dices, ejemplos como Brasil, Colombia, Chile, inclusive, ¿no? Sí hemos visto un deterioro fiscal muy importante a costa de mantener un crecimiento alto y que muchas veces ese crecimiento no se ha visto materializado y lo único que pasó fue que crecieron en deuda contra déficit 20 puntos. De acuerdo. Claro, y en el caso de México te agregaría que también pues hay una historia de subpenetración en un montón de sectores, incluso en la subpenetración, digámoslo así, de la recaudación fiscal, ¿no? Que de impulsarse reformas, pues el escenario es de upside, ¿no? De mejoras en estos aspectos. Claro. ¿Y tú cómo ves este escenario en tasas México ahora se especifica? Ok, yo creo que primero empezaría con el tema de crecimiento, porque para que esto sea sostenible, ese 60%, necesitas que el incremento de deuda no sea mayor a tu incremento de crecimiento, ¿no? Entonces, tal vez tenemos crecimiento, pero creo que necesitamos un crecimiento mayor al 1%, dado que tenemos todas estas reformas, ¿no? Donde se está dando mucho apoyo social y dado que la población crece, entonces ahí creo que es donde veo el escenario negativo del lado fiscal, ¿no? Que empieza a haber un deterioro, dado que tienes que dar estos apoyos. Ahora, del lado de tasas, suponiendo que eso no pasa, pues prácticamente México ya está pagando una prima, ¿no? Está pagando una prima de riesgo simplemente porque no es Estados Unidos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que esperamos? Ya habíamos hablado mucho de México y lo primero aquí en México es la inflación. La inflación ha estado controlada en los últimos 12 meses, ya ha estado dentro del rango. Ahora, hacia adelante que vemos, sí vemos un par de riesgos, ¿no? Esta materialización de los impuestos del siguiente año, aumentos de los salarios mínimos, eventualmente va a impactar en la inflación y no va a dejar que se mantenga ahí en el 3.5 que a todos nos gustaría, pero esto no nos lleva, no pensamos en este momento que nos pueda llevar una inflación mayor al 4.5, ¿no? Que en el histórico ha estado pues en el promedio. Entonces, lo que sí no está en el promedio son las tasas. Entonces, con esta inflación estamos teniendo tasas muchísimo más altas de lo que teníamos en 2015, 2018, ¿no? Hace 10 años. Reales. Pues, Tasas reales, ¿no? Entonces, lo que vemos más bien es una oportunidad que en caso que en Estados Unidos no bajen las tasas, que se mantengan en estos niveles, pues más bien que le dé espacio a México de no tener esa prima, ¿no? Y que más bien se empieza a achicar un poco más y con esto tengamos un par de años buenos todavía en rendimientos, ¿no? Y si no, pues la verdad es que en términos de ahorro, si tú te compras ahorita
un M de 3 años, 5 años, pues estás obteniendo tasas reales y tasas nominales bastante atractivas todavía, ¿no? Entonces, para el caso de un inversionista mexicano que gasta en pesos, la verdad es que los niveles se ven todavía bastante atractivos, ¿no? Inclusive podríamos decir que hay un argumento de que no necesitas que Banco de México siga bajando las tasas, inclusive asumiendo que la Fed no baja, México no baja, la curva tiene mucho espacio para aplanarse, ¿no? Está muy empinada por este premio que mencionas. Sí, o sea, el spread de 2-10 años está cercanos a los máximos de los últimos 10 años, ¿no? Es decir, te están compensando por tomar un bono de 10 años en lugar de uno de 2. Entonces, aquí es donde vemos oportunidades de a lo mejor alargar un poquito el plazo si estás en posibilidad, porque lo que no vemos de corto plazo es que el Banco de México empieza a aumentar tasas. Tal vez podríamos discutir si va a bajar más, pero creo que lo que sí es que está un poquito fuera de la discusión es que va a subir las tasas, ¿no? Y de hecho hoy la curva te está incorporando que a partir del año 10 la tasa de fondeo regresa a niveles de 10%, cosa que solo se daría en un escenario donde la inflación vuelva a subir y de deterioro fiscal mucho más grande, ¿no? Sí, claro. O sea, eso no quiere decir que va a ser el ganador, pero definitivamente te están compensando por tomar esos riesgos. Exactamente, exactamente. Oye, y ya para acabar, ya hablamos de tasas México, tipo de cambio. Porque obviamente el tipo de cambio, todo el mundo se fija en el corto plazo, pues riesgos, ¿no? Sí vienen riesgos, viene el TEMEC el año que viene, viene potencialmente una desaceleración en Estados Unidos o no, ya veremos. Y sabemos que normalmente el peso se debilita en un escenario de debilidad estadounidense, ¿no? ¿Cómo ves tú el tipo de cambio de corto plazo y de largo plazo? Claro. Pues bueno, pensando en corto plazo, creo que obedece mucho a los flujos de mercado, ¿no? Entonces, prácticamente lo que vimos este año es una vez que se acabaron esos riesgos que estaban priceados en el tipo de cambio, pues ahora sí nos volteamos a ver qué es lo que me ofrece cada país, ¿no? Y México a lo largo del año ha ofrecido justamente una tasa de interés de corto plazo muchísimo más alta que otros países. Entonces, como inversionista, ¿qué es lo que suelen hacer? Se fondean en otras monedas que tienen tasas de intereses más bajas, en este caso Japón, que es un caso particular, y vienen e invierten en otros países que tienen tasas más altas, ¿no? Generalmente emerging markets. Entonces, México brilló mucho este año. Prácticamente la volatilidad bajó a los mínimos de los últimos 2 años, simplemente porque la gente seguía invirtiendo, ¿no? Para los inversionistas es muy fácil cada día ganar un cachito de basis, ¿no? Con poco riesgo. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a tener un tipo de cambio tan fuerte y en los pasados juntas lo que habíamos dicho es el tipo de cambio para corto plazo tiene todavía espacio, ¿no? Este tipo de apuestas de los inversionistas se va a mantener durante los siguientes meses y te diría, yo creo que va a seguir hacia adelante igual, ¿no? En el siguiente 30 días probablemente vamos a ver todavía un tipo de cambio por aquí, por los 18.50 y bueno, prácticamente el detonante para mí podría ser esta renegociación del tratado que va a empezar en diciembre, ¿no? Que en diciembre empiezan a salir las noticias. Sin embargo, nuestro escenario base es que se va a arreglar, ¿no? Estamos en un mundo donde se está desglobalizando. Entonces, ¿qué está pasando? Pues prácticamente se están formando grupos. Y desde nuestro punto de vista, pues México, Estados Unidos y Canadá queda dentro de un grupo. Entonces, al final nos parece que hay incentivos suficientes para mantener ese tratado y con ello nos mantenernos ahí adentro y seguir con esta retórica de que el tipo de cambio debería seguir estable por lo menos en los siguientes 6 meses, 12 meses, salvo que una desaceleración nos choque, ¿no? Ahora, en el largo plazo, pues normalmente los economistas, ¿cómo lo ven? Diferencial de inflación, ¿no? Entonces aquí tenemos de dos, o que o sea, si México no logra bajar su inflación de largo plazo y nos mantenemos aquí en el 4.5, pues nos falta el otro lado, que es Estados Unidos. Y por lo que se ve, está prefiriendo mantener crecimientos altos a costa de una inflación más alta, ¿no? Entonces, a lo mejor ese diferencial ya no es tan grande como lo era antes. El diferencial antes era México 4.5% y Estados Unidos tenía una inflación de 2%, ¿no? Ahora ya tenemos Estados Unidos con una inflación de cerca del 3% y México una inflación del 4%. Entonces, ese diferencial lo que te dice de largo plazo es que el tipo de cambio ya no se debe de aumentar tan rápido, ¿no? Correcto. Y ahí juega mucho también el tema fiscal que hemos platicado, ¿no? El deterioro fiscal que vamos a ver en Estados Unidos hacia adelante va a seguir siendo mucho más grande que el deterioro fiscal que vamos a ver en México hacia adelante, ¿no? Y un poco ahí la lógica es, mientras no haya una recesión, pues parece que todo se ve bien.
hay que mencionarlo, el escenario donde puede cambiar todo esto es una recesión en Estados Unidos, que vemos poco probable, Que no es pero, va a ser. pero sí sería el escenario que pudiera cambiar toda esta perspectiva, ¿no? Sí. Respecto al tipo de cambio, yo nada más agregaría, en el largo plazo también hay que tomar en cuenta el diferencial de crecimiento, que pues bueno, ese sí, hablando de que Estados Unidos está apostando a gastar para crecer más y en México estamos conteniendo el gasto, aceptando un crecimiento menor, es algo que también puede ser una fuerza que pudiera depreciar un poquito más en el largo plazo, pero pues está el tema de la inflación que funciona como una especie de barrera. Y en el corto plazo, más bien coincido, ¿no? Que todavía puede haber un poquito de espacio y que el ruido de la renegociación del TEMEC está todavía contenido. Pero más bien, no, ¿qué opinan ustedes que pueda pasar ahora con el posible incremento del BOJ y que eso genere, al menos en el corto plazo, otra vez este unwinding, que ya lo vimos en el 2024, ¿no? Porque nuevamente ganó, en ese entonces el atractivo era, como bien decía Rubén, vas a Japón, pides prestado acá, inviertes en México, te llevas la diferencia. Eso sigue existiendo hoy en día, pero pues ahora la expectativa es que nuevamente el BOJ pueda subir. Y entonces eso pues ha generado un poquito de pánico que ya vimos en estos días en ese sentido, que no se ha reflejado en el peso, pero ¿qué esperarían que en el corto plazo eso puede impactar similar al 24 o creen que ese riesgo ya está descontado? Yo sí vería un riesgo, o sea, todo esto depende de qué tan rápido sea, ¿no? Esto ya lo habíamos vivido, más o menos, creo, me parece, a mediados del año, vimos esto, ¿no? Platicábamos esto mismo, hey, en Japón están subiendo las tasas muy rápido, entonces cierre de posicionamiento está impactando a todos los activos. Entonces, sí existe ese riesgo, sin embargo, lo que vimos también desde ese momento es que se empezaron a fondear en otras monedas, ¿no? El franco suizo es particularmente uno donde se están fondeando ahora, entonces eso es lo que creo que a lo mejor podría ser un poco más lento, ¿no? Y también ya sabes, ya todos sabemos que van a subir las tasas, entonces a lo mejor eso hace que sea un poquito de manera más ordenada. Esto no quiere decir que ya no tengamos distorsiones en algunos mercados, pero pues, De muy corto plazo, de ese muy algo corto que plazo, vigilar, ¿no? algo a vigilar, por supuesto. De acuerdo. Yo lo tomaría si te fijas lo que se ha visto afectado en esta corrección del yen, no ha sido las monedas emergentes, o sea, ha sido más bien Bitcoin y los activos digitales, básicamente, ¿no? Yo creo que la apuesta, el posicionamiento estaba muy cargado hacia ese sentido y ahí es donde hemos visto correcciones más importantes y que de hecho es que se correlacionan uno a uno con la subida del yen, ¿no? Ahora, yo te diría, el tema del yen no me preocupa de largo plazo por un factor, porque la sostenibilidad, o sea, ok, Japón sube tasas porque tiene más inflación, tiene más crecimiento. El problema que hay de Japón es que no es sostenible Japón a estos niveles de tasas. O sea, la razón por la que tenían las tasas en cero no era no era porque el país iba a entrar en un deterioro fiscal mucho más grande si las tasas subían. Ahora que las tasas están subiendo, de corto plazo puede haber este efecto de desapalancamiento en el carry trade, pero de mediano y largo plazo el verdadero efecto es que nadie va a querer el yen, ni los activos denominados en yen. ¿Por qué? Pues porque saben que el yen, teniendo 250% de deuda contra FIB y tasas de intereses reales positivas, ahí sí ya estás en una dinámica de mayor endeudamiento y mayor costo de intereses, ¿no? Entonces yo creo que en el largo plazo no va a ser un factor tan interesante. A lo mejor lo que acaba pasando es que se deteriora mucho más la posición de Japón y ahí lo que sí me preocuparía es si eso puede tener un impacto en las otras curvas de bonos, básicamente, y específicamente en Estados Unidos, ¿no? Pero pareciera que ese no es el caso hasta ahorita, ¿no? Y que eso ayudaría a la expectativa de que Estados Unidos se mantenga como safe haven. Exactamente, exactamente. De acuerdo. Sí, por supuesto, ahí el choque no es menor, ¿no? Porque, a ver, esto estamos hablando de estrategias, ¿no? Y se pueden mover muy rápido. El problema, creo que mencionas muy bien, es el tema de los treasuries, porque lo que hacían los inversionistas, o sea, los manejadores de dinero de Japón, al tener tasas tan bajas, se fondeaban ellos mismos en su propia moneda e iban y compraban treasuries, ¿no? Y ganaban ese diferencial. Ahora que las tasas en Japón ya están más altas, pues puede forzar un poco el gobierno o los mismos inversionistas a invertir ahora en Japón, ¿no? Y esto pues quita un poquito de demanda para los treasuries. Correcto. Es que ese es el riesgo
que no nos gustaría ver, básicamente, porque eso sí nos pegaría hasta nosotras inclusive, ¿no? Muy bien, ya nada más para acabar, en términos de expectativa de otras clases de activos, yo creo que vale la pena mencionar, no hemos cambiado nuestra perspectiva, la verdad es que seguimos positivos todos los activos mexicanos, el tipo de cambio, tanto de corto plazo como de mediano plazo se ve bien. En el deuda, por supuesto, creemos que aunque Banxico no pueda bajar tanto como algunas expectativas de mercado hay, tiene mucho espacio la curva para aplanarse y eso te va a poner rendimientos muy positivos para deuda, no tan positivos como este año, como bien lo mencionas, pero la verdad es que sí, seguimos esperando rendimientos muy atractivos para deuda México. Y finalmente el tema que no hemos tocado, que es equity, pero ahí la verdad es que seguimos pensando que las valuaciones se ven todavía relativamente baratas, que si esta diversificación fuera de Estados Unidos continúa, lo que vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo es este apetito por activos en mercados emergentes y que ha beneficiado no solo a México, sino a todos los mercados emergentes, incluyendo Latinoamérica, Brasil, Chile, Perú, etcétera. Entonces, la verdad es que por todos lados se ve bien. ¿Cuáles yo creo que serían los riesgos que hay que vigilar? Principalmente son dos. Uno es que este movimiento del yen y de las tasas en Japón pudiera generar algo de ruido a nivel curvas en otros países, específicamente el Tesoro americano. Y la otra sería básicamente que pues digamos, esta depreciación de los activos, de las monedas contra activos como el oro, empieza a generar miedos de inflación y empieza a generar pues un reacomodo de activos a otro que fuera de deuda como tal, ¿no? Y por supuesto que no se materializa ese crecimiento alto que estamos viendo en Estados Unidos, porque México está muy apalancado del crecimiento de Estados Unidos, que no se ve ese crecimiento en Estados Unidos y al contrario puede haber un riesgo de una caída por ahí, ¿no? Sí, aunque ahí ya son magnitudes, ¿no? Porque si Estados Unidos de plano no crece e incluso se contrae, pues a todos le va mal. Exactamente. Exacto. Ahí el tema es, México le va mal, pero a todo el mundo le va mal. Exactamente. Y yo te agregaría uno que, digo, más allá del TEMEC, que nuestra expectativa es que se resuelva favorablemente, creo que otro, ya pensando en el relativo, en el resto sobre todo de países de Latinoamérica, se está viviendo un proceso de elecciones, ¿no? Que la expectativa es que se mueva hacia, y es un riesgo muy de cola, pero que se muevan hacia políticas más amigables con el mercado y que eso de alguna forma le quite el foco un poquito a México, ¿no? Pero, pues bueno, dado la situación pues más de mediano plazo y macroeconómica y fiscal de la que hemos mencionado, pues eso no debería quitarle per se el atractivo a México, simplemente en el margen, pues que pierde un poquito de atractivo pensando en que el momentum se va hacia otras economías por cambios políticos, ¿no? Muy bien. Nada más mencionar, para que no se nos olvide, parece ser que ya tenemos Fed Share, ya Hassett parece que ya es el favorito ahora sí, y eso nos pone una Fed ligeramente más acomodaticia, ¿no? Con más ganas de bajar, entonces solamente un poquito de eso, ¿no? El corto plazo cada vez va a pagar menos, ¿no? Sobre todo la parte de fondeo. Correcto. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado esto. Lo hicimos un poco diferente para entrar mucho más, ahora sí que a la carnita de lo que está detrás de lo que estamos pensando. Por supuesto, hablamos de escenarios futuros que son una posibilidad, no necesariamente quiere decir que va para allá, pero sí lo que queríamos es darle contexto a veces sentimos que hay mucho negativismo hacia los activos mexicanos y todo el mundo se fija en el riesgo de México y no se fijan que en el relativo México se ve bastante bien comparado con sus pares y no solo con sus pares, sino con algunos países desarrollados, ¿no? Entonces, eso es un poco el objetivo de esta plática. Y bueno, les agradezco mucho, mi estimado Charles. Gracias, mi estimado Rubén. Y que tengan un muy feliz año, feliz Navidad y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Abrimos la sección de preguntas y respuestas. Justamente tenemos una pregunta relacionada con el último comentario del webinar, donde pues, se menciona que Donald Trump ya hizo la nominación de el que va a ser muy probablemente el próximo presidente de la Reserva Federal, Kevin Hassett. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la perspectiva de la Reserva Federal y por lo tanto la configuración de la Junta de la Reserva Federal? ¿Hay riesgo de que esto afecte la independencia de la Fed? Rubén, ¿quieres responder la pregunta? Sí, claro, pues
Mira, la verdad es que pensando un poquito en los incentivos, la verdad es que ahorita es un tema de nominación, ¿no? Entonces te quieres alinear al presidente. Sin embargo, lo que hemos observado a lo largo de tiempo es que lo que tienden a hacer estos pet share es seguir su carrera, ¿no? Su trayectoria. Entonces, Kevin Hassett es un economista de trayectoria muy larga. Entonces, lo que creemos es que al final el mandato va a importar más, ¿no? Esto es mantener la inflación y mantener el crecimiento, ambos deberes dentro de un rango adecuado. Por lo tanto, yo creo que en este momento no pensaría en que la independencia de la Fed está en juego, más bien pensaría que vamos a estar con una Fed un poco más acomodaticia, ¿no? Donde se piensa que debería de haber un poco más de recortes. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y dice, esta sesión estuvo más enfocada a Estados Unidos, Europa, México y no se habló tanto de China, que es otro de los jugadores importantes. ¿Cómo ven la perspectiva de este país en el mediano largo plazo, dadas estas dinámicas estructurales que mencionaron que pueden estar cambiando? Chava, tú que eres particularmente experto en China. ¿Se la pregunta? Sí, claro. A ver, les puedo dar mi opinión sobre China. Básicamente, a China, como lo veo, China tiene una meta de crecimiento del PIB. Si no cumple esa meta, empieza a tener problemas sociales y problemas políticos muy importantes. Entonces, su prioridad no es generar utilidades, no es ser eficiente, su prioridad es mantener un ritmo de crecimiento cerca del 5%. Y la palanca que ha estado usando para mantener ese crecimiento ha sido la inversión, principalmente, ¿no? Hay este plan para tratar de hacer que China se vuelva una economía más basada en consumo. Sin embargo, eso ha sido muy difícil, no lo han logrado y más bien el riesgo es que si prosiguen en ese camino, pueda haber una caída en crecimiento del PIB. Entonces, lo que está haciendo China es más bien tratando de mantener su tasa de crecimiento alta y es entrando a industrias nuevas. Ya lo vimos lo que hizo con los paneles solares, ya vimos lo que hizo con los autos eléctricos. Básicamente llegan y aumentan la capacidad de producción y aumentan sus exportaciones de forma dramática en esos sectores. Mucho a costa de destruir los márgenes de esas industrias a nivel global. eh, y cuando llegan a este exceso de capacidad donde ya no pueden seguir exportando más por ahí, lo que hacen es que van a una nueva industria y hacen el mismo proceso hasta que se agota, ¿no? Ese último fue el de bienes raíces y bueno, ya se les acabó eso. Entonces, la pregunta es qué sigue. Y bueno, justamente de los propios chinos sabemos que están reenfocándose en 10 sectores que parecen clave. Uno de ellos es el acero, petroquímicos, químicos y también el sector de semiconductores, ¿no? Entonces, realmente pues, parece que ahí todavía le queda espacio a la industria de poder eh, incrementar capacidad de producción y seguir exportando a través de esas industrias. Pero bueno, la realidad es que cada vez que China hace eso, se endeuda cada vez más, ¿no? Entonces, no hablamos de la deuda de China, pero China también es otro de los que tiene un problema de deuda bastante significativo y que además las presiones demográficas lo van a llevar a tasas de crecimiento más bajas hacia adelante, ¿no? Porque tiene un problema de envejecimiento muy fuerte. Entonces, la realidad es que de corto plazo pareciera que puede haber estabilidad en China, pero de mediano plazo, pues sí, este modelo en algún momento se va a agotar, al igual que en el de Estados Unidos. De hecho, se parecen muchísimo Estados Unidos y China respecto de que los dos se están endeudando a un nivel no sostenible, uno para mantener su consumo y el otro para mantener su producción. Y bueno, puede llegar en algún momento un evento que haga que eso le impacte negativamente a ambos países, ¿no? La pregunta es cuándo, no tenemos, la verdad es que una buena idea de eso, pero sí hay que tenerlo en el radar de largo plazo porque obviamente es el factor más importante de mediano y largo plazo para la economía global, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pregunta final. Aquí yo creo que Charlie es muy bueno en esto. Preguntarle un poco, nos preguntan, ¿hay una burbuja de inteligencia artificial actualmente en el mercado?
Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo queremos resolver, ¿no? A ver, creo que es importante y matizar unas cosas, ¿no? Y sí, definitivamente es un tema que dejamos de lado porque nos quisimos enfocar en esta sesión en el activo de renta fija. Haremos una sesión donde profundicemos un poquito más en este tema de equity que va relacionado con la burbuja de inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues hay elementos que hacen pensar que al menos al día de hoy esta burbuja pues es diferente o si es una burbuja todavía tiene espacio para seguir creciendo, ¿no? Y que es diferente a otras burbujas, sobre todo la que se viene a la mente principalmente es la del internet, la del .com en el año 2000. ¿Y por qué de dónde vienen estas diferencias? Pues principalmente en que el, el gasto importantísimo que se está haciendo de todas las empresas de las grandes empresas de tecnología en inteligencia artificial, en data centers, está siendo utilizado, ¿no? Y eso es, o sea, es decir, la demanda está ahí para, para estas, para esta inversión, a diferencia, porque ya hemos hablado de este ejemplo, ¿no? En la burbuja del 2000, cuando Cisco, que era uno de los principales eh, de los principales jugadores, empezó a desplegar toda la infraestructura de fibra óptica por todos los Estados Unidos, era con la esperanza y con la expectativa de que el Internet iba a cambiar la economía y por lo tanto todo el mundo iba a conectarse a esa fibra óptica, cosa que eventualmente acabó pasando, pero llevó mucho tiempo en que ocurriera, ¿no? Y cuando la burbuja tronó, cuando hubo otro tipo de problemas, pues fue evidente que esa inversión enorme que se había hecho, pues no estaba cumpliendo o no estaba soportada por una demanda en el corto plazo, ¿no? A diferencia de ese ejemplo en particular, pues todos los data centers que se están abriendo, que se están invirtiendo, pues ya se están utilizando, ¿no? Incluso hay una demanda y una fila importante de demanda que no se ha satisfecho por los elevados costos de inversión y por los elevados costos también relacionados con energía, que pues hacen pensar que hay un poco más de elementos para ser más positivos en respecto a lo que está pasando con la inteligencia artificial y que al día de hoy pues todavía no pudiera cumplir con todos los elementos de una burbuja per se, ¿no? Evidentemente las valuaciones pues son preocupantes, ese es el principal fuente de preocupación. Y por otro lado, pues sí la expectativa y todo el sentiment que suele ir acompañado en esa burbuja, pues esa parte sí está ahí, ¿no? Y en ese sentido, otro de los elementos que nos hacen pensar en sí ser cautelosos, pero también estar positivos en este aspecto es que todas las empresas que están generando estas inversiones, las Magníficas Siete, sí tienen un nivel de utilidades extraordinariamente alto, ¿no? Y si vemos la evaluación individual de estas empresas, el ejemplo más claro es Nvidia, no están en los niveles más altos de evaluación de su historia, ¿no? O sea, se siguen viendo pues, relativamente evidentemente un poquito en la parte de distribución más alta, pero lejos de estar en las valuaciones más altas. Es decir, el nivel de utilidades que están generando es lo que está justificando al día de hoy estos precios. La pregunta es, ¿cuánto se puede mantener esto en el tiempo? Pensar en que en 10, 20 años estas mismas utilidades se van a mantener, me parece que ahí sí es un poco más ingenuo, pero al menos en los próximos 12 meses, 18 meses, pues esto parece que sí tiene todos los elementos para seguirse extendiendo, ¿no? Y tenemos otra pregunta. Dice, ¿existe algunas variables económicas que afecten la inversión con la nueva reforma al agua? Eh, pues no sé si estoy entendiendo del todo bien la pregunta. A ver, y vamos a dar más bien un contexto, ¿no? Se está dando un cambio en la reforma de ley del agua que, pues bueno, esto estaba ahí atorado desde hace muchos años y es algo que se tenía que atender, ¿no? Aquí, digo, a reserva de revisar un poquito más a detalle lo que viene en la propuesta, pues sí existe un riesgo pues, en el tema de las concesiones que se puedan levantar algunas empresas y retirar, sobre todo que son bastante dependientes de este recurso y que pueda afectar pues su operación y por lo tanto sus márgenes. Eso es un riesgo relevante que hay que cuidar
en términos de estas empresas que ya están participando ahí y sobre todo las perspectivas de seguridad para la inversión que se podría dar por ese elemento, ¿no? Hay algunos otros detalles de la propuesta que no los hemos revisado a fondos, pero otro de los sectores que podrían verse impactado es principalmente el sector agropecuario, ¿no? Que es el principal usuario de este recurso. Alrededor del 70% del agua se consume en este sector y si bien es cierto que también puede haber retos en este sentido, también puede haber oportunidades, ¿no? El hecho de que si se pueda lograr hacer un uso mayor de mayor eficiencia del agua en estos sectores, por mayor tecnología, pues puede impactar un ciclo de nicho, ¿no? De enfocado de mayor tecnología de eficiencia en el uso de este recurso. Sin embargo, pues sí, el gran riesgo en este sentido sería que decisiones arbitrarias en la revisión de concesiones o revocación de concesiones que ya existen, pues puedan afectar el sentimiento de inversión, ¿no? Pero pues está por verse y en la medida que esto avance, podremos discutir con más detalles, ¿no? Sí, por supuesto, Charles, lo te complementaría pensando en sectores, probablemente las refresqueras, probablemente las cerveceras, que son los que hacen un mayor uso de líquido esencial, serían probablemente las afectadas, ¿no? Al momento el mercado la verdad es que no está viendo afectaciones, más bien está pagando por ver, ¿no? A ver en qué termina estas leyes. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Dice, recientemente Donald Trump eh, mencionó que está pensando en retirarse del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué opinión les parece? Y dado que pues parece ser que siguen positivos en ese aspecto respecto al tratado con Estados Unidos. Sí, justamente el día de ayer Donald Trump dijo que en conferencia de prensa, ¿no? Que era una posibilidad salirse del tratado, dejarlo expirar en un año y pues eso representaría un riesgo importante para México, ¿no? Lo que nosotros vemos creo es que esto pues, es parte de la estrategia de Donald Trump de negociar, ¿no? También haciendo un paso hacia atrás, ¿cuál es el mecanismo que seguiría? Efectivamente, el 2026 está pactada la revisión. Si no se logra el acuerdo durante ese año, entra revisiones anuales por un periodo de hasta 2030, ¿no? Si hasta 2030 estas revisiones anuales no se completan, ahí sí el tratado expiraría, ¿no? Entonces hay espacio todavía para alcanzar realmente un consenso. Lo que dice Donald Trump de dejarlo expirar el próximo año y ya por lo tanto hacer un nuevo tratado no es así. Tendría que ser, si realmente quisiera, tendría que ser un proceso donde le dice a su propio Congreso que se quiere retirar del tratado y eso es mucho más difícil. El próximo año son años elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, creemos que por un lado son tácticas de negociación, la otra forma es que el mercado tampoco lo está del todo comprando, ¿no? Los activos en México no están reaccionando a esta noticia. Y por otro lado, algo que realmente nos hace también pues estar con la convicción de que se puede lograr un acuerdo positivo trilateral es recientes comunicaciones del empresariado de Estados Unidos, ¿no? En la semana también el American Chamber of Commerce, esta agrupación que agrupa empresas estadounidenses y que tienen negocios en México y en Canadá, pues sacaron un comunicado donde ellos, pues sí, ya mencionan que ya están trabajando en las mesas de negociación y que hay temas que quieren atender, pero que su expectativa y su objetivo es continuar con el tratado de manera trilateral. Y eso es bien importante para las perspectivas, ¿no? Porque creemos que más allá de las negociaciones que también, y el interés que tiene México y Canadá en que el acuerdo continúe, otra de las fuentes de presión para el gobierno de Donald Trump precisamente van a ser los empresarios estadounidenses, ¿no? Dado que hay una integración bien importante que es bien beneficiosa para la región y por lo tanto, a pesar de este tipo de declaraciones, seguimos firmes en nuestra convicción de que el acuerdo será positivo, ¿no? Como siempre con el disclaimer que una persona, un personaje como Donald Trump, que mencionado por él, se jacta de buscar imprevisibilidad en sus negociaciones, pues no descartamos que este tipo de comentarios sean constantes durante todo el proceso de negociación, pero seguimos pensando, insisto, que será una herramienta de táctica, ¿no? Pues bueno, parece ser que ya no tenemos preguntas. Les agradecemos mucho a todos el haber estado aquí acompañándonos y nuevamente desearles una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y nos vemos el próximo año. Muchas gracias.